Bendiciones, querida familia. Qué oportunidad maravillosa nos da el Señor nuevamente de podernos reunir, de continuar con este tema del seminario de autoridad espiritual. Un tema que no solamente nos instruye, sino que también nos corrige. La palabra dice que la Escritura fue dada por el Señor para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y en este tema, que es un tema que desde luego no solamente nos habla acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a quienes tienen la autoridad, sino que también la palabra habla de cuál debe ser nuestra actitud para cuando nosotros tenemos la autoridad en nuestra mano. Es importante que lo hagamos de una manera correcta. Sentirse bajo cobertura, sentirse bajo autoridad es algo que nos va a garantizar ejercer correctamente la autoridad. Una de las cosas que hacen los judíos básicamente es que cada día se colocan sobre su cabeza una kipá. La kipá significa literalmente que ellos reconocen estar bajo autoridad. Es decir, ellos están diciendo a través de la kipá: yo estoy bajo autoridad. Pero no solamente eso significa un gran privilegio, eso también implica una impresionante responsabilidad. Por eso necesitamos continuar con este tema que nos va a ayudar. Hasta aquí, durante las 7 semanas anteriores, tuvimos la oportunidad de hablar de cómo debe ser la actitud de cada uno de nosotros hacia quienes tienen autoridad. Pero esta noche y las próximas 2 semanas estaremos hablando de cómo debe ser nuestra actitud cuando somos nosotros los que tenemos la autoridad. Porque la autoridad es directamente proporcional a la responsabilidad. Entre más autoridad tengas, más responsable tienes, más responsable te haces delante del Señor. Más responsabilidad tienes que asumir. Por eso la palabra del Señor dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, dice el texto, mayor condenación. Pero en realidad lo que está diciendo la Biblia es que se tendrá con aquellos que tienen autoridad mucha más exigencia. Por eso que necesitamos entenderlo. Dice el texto, y uno de los pasajes que más le gusta a aquellos que tienen autoridad se encuentra en Romanos capítulo 13. Lo hemos leído bastante, pero hoy lo quiero nuevamente leer para con ello tener la plataforma de lo que vamos a continuar enseñando durante esta ocasión. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue ahí la Biblia hablando de la autoridad y sigue hablando de lo que significa el concepto de ver la autoridad como algo que viene del cielo. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solo por razón del castigo. Ya hemos enseñado que toda autoridad, y el texto también lo enseña, tiene una espada. No es únicamente pensar en lo que puede hacer la autoridad, entendiendo que la espada es el poder que usa la autoridad para corregir, para colocar las cosas en su justo lugar, para imprimir de alguna manera algunas sanciones cuando alguien se sale de esa cobertura. Dice aquí que debemos estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, es que va más allá de una simple reprimenda que pudiéramos recibir en la tierra. Ya eso sé que lo hemos enseñado. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la rebeldía, cuando se ataca a la autoridad. Unas semanas anteriores habíamos hablado de la desobediencia, habíamos hablado del desacato a la autoridad. Hoy vamos a hablar de lo que nosotros como autoridad en algún momento tenemos que tener presente para ejercer correctamente la autoridad. Puede que tú te encuentres en este momento bajo algunos niveles de autoridad. Sobre ti hay autoridades, desde luego que sí. En el trabajo, de pronto en la casa, en la familia, quizá en la iglesia, posiblemente en la ciudad y en la sociedad en la que te encuentras. Pero así como estás bajo autoridad de otros, muy seguramente estás en autoridad para otros. Entonces, entendiendo la palabra del Señor, lo que implica estar en autoridad, entendemos que
nosotros no podemos ejercer la autoridad como si ella nos perteneciera. No, solo somos representantes de la autoridad suprema, que es la autoridad divina. Por lo tanto, no solamente la debemos representar a esa autoridad divina, sino que a esa autoridad divina también le debemos responder. No es únicamente sentir el privilegio de gobernar, de mandar, ¿cierto? Sino que también tenemos la responsabilidad de acatar y de obedecer de una manera correcta. A los esposos, la Biblia nos invita de una manera pero muy incisiva. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está diciendo la Biblia cuál debe ser la actitud de quien está en autoridad para con la esposa. No es únicamente exigirle y demandarle obediencia, es que aquí dice que debe cuidarla, que debe guardarla, que debe santificarla, que debe lavarla, que debe tratarla de una manera correcta. En el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en el versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, haciendo referencia a las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir, con este texto, que quien ejerce incorrectamente la autoridad, desde el cielo prácticamente se le retira la bendición. Porque dice aquí que cuando como maridos tratamos a nuestras esposas de una manera fuerte, áspera, machista, impositiva, beligerante, nuestras oraciones tendrán estorbo. Es decir, fíjate cómo Dios en su palabra no solamente exige obediencia a quienes están bajo autoridad, sino cómo la Biblia nos invita a que nosotros, los que ejerzamos autoridad en un determinado caso, lo hagamos de una manera sabia. Los padres, no son únicamente los que tienen la voz y el mando y la autoridad y la correa y la sanción y la reprimenda. No, aquí dice la Biblia, en el capítulo 6 también de la carta a los Efesios, en el versículo 4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, nuevamente el apóstol Pablo dice: señores padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Es decir, no ejerzan incorrectamente la autoridad. Eso de que aquí se hace lo que yo digo y punto, es algo que la palabra del Señor no está autorizando a un padre para que así lo ejerza. A los jefes, a los superiores en una empresa, en un trabajo. Mira lo que dice la Biblia. Efesios 6:9. Y vosotros amos, es decir, en este caso jefes, haced con ellos lo mismo, haciendo referencia a los subordinados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, por ser autoridad, por ser jefe, no significa que haces lo que tú quieres. No, es que sobre ellos y sobre ti está la autoridad suprema, la autoridad de Dios. Por lo tanto, debemos hacerlo de una manera correcta, sin amenazas, sin imposiciones. Ya ustedes saben, cualquier persona que ejerza un cargo directivo o de, digamos, de autoridad en una empresa, si usa esa, digamos, autoridad de manera incorrecta, ese empleado, ese trabajador fácilmente puede ir a las oficinas gubernamentales y allí exponer la queja y decir: estoy siendo acosado, estoy siendo, digamos, atentado en la integridad. Y sabes una cosa, para esa empresa vendrán sanciones, vendrán reprimendas. ¿Por qué? Porque nadie que ejerza la autoridad de manera incorrecta podrá ser, o digamos, podrá vivir como si nada hubiera ocurrido. No. Quien tiene autoridad tiene la espada, pero también tiene la responsabilidad ante aquellos que le han dado esa autoridad. A los pastores de las iglesias. Los pastores a veces, y yo soy pastor, pero a los pastores muchísimas veces les encantan esos versículos que hacen alusión a la obediencia, que tiene que la gente someterse, que la gente tiene que obedecer, que la gente tiene que acatar, que la gente tiene que responder a las exigencias. Y prácticamente los apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores, casi como que quisieran imponerse: soy yo Dios
en lugar de Dios para tu vida. ¿Y cuánta gente no ha usado su posición de autoridad espiritual, de su liderazgo espiritual, para hacer que las personas de su congregación no hagan absolutamente nada sino bajo su autorización? Nadie puede hacer nada sin que el pastor lo apruebe. Dice el texto de la carta primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios. Está hablando a los pastores. Dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado, sino, dice aquí, siendo ejemplos de la grey. Es decir, que la autoridad no es una cosa que se tiene que imponer, es que la autoridad también se tiene que modelar, y eso lo debemos entender de una manera correcta. Por eso, cuando hablamos de las autoridades, me gustaría que entendiéramos que no somos simplemente autoridades, es que somos autoridades delegadas. Hay una autoridad delegataria, es la que viene del cielo, ante la que nosotros, tú y cualquiera de aquellos que tengan autoridad, tendremos que responder. No somos dueños de la autoridad, no somos dueños. Puede que seas dueño de la silla en la que te sientas, pero tú no eres dueño de la autoridad que ostentas. La autoridad que tienes, el puesto de eminencia que tienes, es porque a Dios le plació. Y ya ustedes saben, por lo que hemos aprendido en lecciones anteriores, que si Dios a alguien le da autoridad, también Dios se la puede quitar. Se la quitó a Saúl, se la quitó a Moisés, se la quitó a tantos siervos que en un momento dado o no la ejercieron correctamente, o que ya era necesario simplemente colocarla sobre otra persona. Todos debemos ejercer la autoridad de una manera adecuada. ¿Por qué? La autoridad no viene por esfuerzo humano, la autoridad la establece Dios. Yo no puedo decir, es que yo soy autoridad. No, para que sea autoridad, alguien que esté por encima de mí me tiene que conferir esa autoridad, para que de esa manera entendamos que esto no es un asunto de rangos, ni de posiciones, ni de enseñoreamientos. No es un asunto de posición, simplemente es un asunto de responsabilidad. Dice, una vez la Biblia enseña que los discípulos, ustedes saben que Jesús tuvo 12 discípulos, y cuando Jesús hablaba del reino y cuando el Señor hablaba de esa, digamos, futura gloria que le vendría a aquellos que en Él creyeran, hubo dos particularmente que se acercaron al Señor y le dijeron: sabes que nos gustaría muchísimo que cuando vengas en ese reino, cuando establezcas ese reino, a Él y a mí nos pongas en una posición de autoridad. Dice Lucas 10:35 lo siguiente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos, perdón. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué tremendo privilegio. Y el Señor Jesucristo: no, eso no es un asunto que yo pueda darlo. Es una cosa que viene del cielo. Y entonces dice el versículo 41 que cuando los demás discípulos oyeron esas cosas, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y aquí viene la enseñanza de Jesús en el versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero, pues tendrá entonces que ser el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense una cosa aquí interesante. Los dos discípulos, Jacobo y Juan, dice la Biblia que querían una posición de autoridad. Los otros que se enojaron, pues también la querían. No solo querían la posición de autoridad que Jacobo y Juan le pidieron al Señor, es que ellos también querían tener ese enseñoreamiento de los demás. Y además, no querían tampoco que Jacobo y Juan estuvieran sobre ellos en autoridad. ¿Y esto qué me enseña? Me enseña que el ser humano por naturaleza es rebelde, desobediente, desacatador. Normalmente, no pienses en el ser humano cualquiera, piensa en ti. Yo pienso en mí. No nos gusta que nos manden, y cuando alguien nos dice que hagamos esto, hay personas que dicen: no, es que solamente por habérmelo dicho ya no lo quiero hacer.
porque somos rebeldes por naturaleza, porque somos independientes, porque pretendemos ser autosuficientes, porque vendemos una imagen de que, bueno, nadie tiene que estar por encima de mí en autoridad. Eso no nos gusta, estar bajo autoridad no nos gusta. Pero ¿sabes qué sí nos gusta? Estar en autoridad. ¿Sabes qué sí nos gusta? Que otros nos obedezcan. ¿Sabes qué sí nos gusta? Que otros acaten nuestra voluntad y nuestros criterios. Por eso necesitamos hacerlo de manera correcta, porque esto no es un lugar de posición. Cuando tuve la oportunidad de dirigir una escuela de discipulado, y había allí 70 maestros más o menos, teníamos maestros principales y maestros auxiliares. Y siempre les enseñaba y les decía, entiendan una cosa, esto no es un asunto de posición ni de rango, esto es un asunto de función. Cuando nosotros veamos la autoridad no como posiciones y rangos, no solamente lo vamos a mirar de una manera adecuada, sino que también vamos a ejercer la autoridad de una manera adecuada. Para que no nos envanezcamos, dice la Biblia, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, no impongas las manos con ligereza, porque si haces eso, que le das a una persona autoridad de una manera precipitada, no faltará aquel que siendo neófito termine envaneciéndose. ¿Qué quiere decir envanecerse? Quiere decir que le entregas a una persona autoridad, que le entregas a una persona poder y automáticamente ese poder se le va a la cabeza y comienza a creerse mucho mejor, más que cualquiera, y a mirar a todo el mundo por debajo, por encima del hombro, creo que se dice. Es decir, hay una actitud de señoreamiento, de rebeldía, de soberbia, de autosuficiencia que la Biblia ataca de una manera bastante fuerte. Voy a hablarles en esta oportunidad de los requisitos que la Biblia nos entrega para que tú y yo, los que estamos en autoridad, para el esposo, para el papá, para el jefe, para el líder, para el pastor, aquella persona que Dios ha puesto en autoridad, ¿cómo la debemos ejercer adecuadamente? Voy a hablarles de 7 características. Hoy solo voy a hablar de unas. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Me han sugerido, me han pedido, entre esas mi esposa, mis hijos, que no haga las enseñanzas demasiado largas. Pues yo voy a someterme en este caso a esa sugerencia. En el caso de mi hijo, que es el editor que está allí pendiente de todo el programa, papi, hazla más corta. Bueno, voy a someterme. Hoy voy a someterme. ¿Por qué? Voy a hablarles de los requisitos para ejercer correctamente la autoridad. Y el primero de ellos es que tú y yo tenemos que tener presente que la autoridad viene de Dios. Esto es importantísimo. Lo hemos dicho muchas veces, pero es importante que tú y yo lo tengamos presente. No podemos olvidar que la autoridad viene de Dios. Aunque alguien en la tierra nos la haya concedido, aunque alguien en la tierra nos la haya entregado, la autoridad, si la analizamos desde el punto de vista bíblico y espiritual, nace allí, en el trono de Dios. Y por eso nadie puede ser porque le plació, porque se le ocurrió, porque le vino a la cabeza ser autoridad. No, nadie puede ser autoridad porque es que yo me designé así como autoridad. No, yo mismo me impuse las manos y yo mismo me... No, en la Biblia usted no va a encontrar. Siempre que se estableció autoridad fue porque alguien con más autoridad o con una autoridad anticipada se la confirió. Encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 4, una frase tremendamente diciente frente a esto. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Mira que eso es importante. No es una cosa que yo me pongo a mí mismo. Yo no puedo ser pastor porque es que a mí se me ocurrió. No, yo tengo que ser pastor primero porque Dios lo declaró desde el cielo, porque lo colocó en mi corazón y porque hubo sobre mí autoridades espirituales, tanto en la iglesia local en la que yo me desenvolvía, como en el concilio al que pertenecí y pertenezco, y al lugar donde yo llego. Siempre que voy a un nuevo lugar, yo tengo que entender que estoy en una nueva comarca, que estoy en una nueva, digamos, jurisdicción, y por lo tanto debo estar bajo esa nueva autoridad. En el capítulo 5, versículo 5 de la carta a los Hebreos, dice que Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No fue que, siendo Cristo el Hijo de Dios, siendo Cristo el mismísimo Dios, no se glorificó a sí mismo como sumo sacerdote, sino que Dios le dio el título diciendo,
tú eres mi hijo, a ti he engendrado hoy. Esto es importante. No podemos dejar esta verdad de un lado. Tenemos que ser cuidadosos y también humildes al entender, ¿sabes qué? No es mi autoridad, no soy yo, no, es Dios a través de cualquiera de los que está en autoridad. Quien asume autoridad debe saber que sus pensamientos, sus ideas o sus opiniones pueden que sean buenas, pero no son impositivas, porque no es la autoridad nuestra la que está en juego, es la autoridad divina. Y mi opinión, por ser autoridad, no significa que es mejor que la de los demás. Y no porque yo tenga la autoridad y porque yo sea autoridad quiere decir que lo que yo digo es lo correcto y que los demás están equivocados. Esa infalibilidad es una doctrina, es un dogma que no puede estar en ningún caso, en ningún líder, en ningún ministro, en ninguna persona que ostenta autoridad. ¿Por qué? Porque todos somos frágiles, humanamente hablando, somos susceptibles y necesitamos de la autoridad divina manifestada y ejercida a través de las Escrituras para que de esa manera nosotros podamos ejercer la palabra y la autoridad de una manera correcta. Por eso, cuando hablamos de esto, se tienen que ir de nuestros labios esos términos absolutistas. Como decía hace unos instantes, aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? ¿Cómo se siente cuando alguien dice, aquí se hace lo que yo digo? Y ese y punto, hermano, ni tú pones el punto ni se hace lo que tú dices. Porque por encima de ti está Dios. Y por encima de ti está la autoridad suprema, que es la autoridad de la palabra. No puede haber arrogancia entonces, no puede haber soberbia. Porque la Biblia en muchísimos pasajes lanza una cantidad de reproches contra aquellos arrogantes, soberbios y altivos, o aquellos que en algún momento han tenido esas condiciones. Isaías 2:11 dice, la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Qué tremendo, ¿ah? Versículo 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Todo soberbio, arrogante, autosuficiente, tarde o temprano tendrá que padecer la humillación. No que los hombres le terminen trayendo la humillación que viene del cielo, porque Dios a todos los soberbios y altivos, tarde o temprano los frena. Daniel capítulo 5 versículo 20 habla del gran Nabucodonosor, el rey, el emperador de la antigua Babilonia. Cuando su corazón se ensoberbeció, dice el versículo 20, y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto de su trono y despojado de su gloria, porque Nabucodonosor ignoró la autoridad divina. Y Proverbios 16:18 lo dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez del espíritu. Por lo tanto, esto nos debe enseñar a que una persona que tiene autoridad no puede tener conceptos y pensamientos absolutistas, ni tampoco ejercer la autoridad como que fuera un déspota, un emperador y un tirano. Porque ya ustedes y yo sabemos que en la Biblia Dios a nadie le concede esa, digamos, prerrogativa. Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Él el regente universal, siendo Él el soberano de los reyes de la tierra, dice la Biblia que está a la puerta tocando con mucho cariño y humildad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él no se impone, él no establece su autoridad de manera absolutista. Él te invita y te llama a que lo hagamos de una manera correcta. En segundo lugar, quien tiene autoridad debe entender que también debe estar bajo autoridad. No puedes ejercer autoridad si no tienes sobre ti una autoridad. Debemos saber que no hay nadie que sea apto para ser autoridad en el reino de los cielos, a menos que no sea este uno que también esté bajo autoridad. Es decir, para que tú ejerzas la autoridad correctamente, tienes que también estar bajo autoridad. Nadie puede ejercer la autoridad de manera correcta si primero no ha tratado con su propia rebelión. Y óyeme bien, cada uno de nosotros por su naturaleza,
ha tenido que bregar con una propia rebelión. No estoy hablando de carácter, ¿eh? Porque hay personas que creen que el que habla fuerte es el más rebelde. No, hay personas que no hablan mucho, que no son muy elocuentes y tampoco gritan. Pero son rebeldes, pero son soberbios, pero son altivos, pero son arrogantes. Y ellos también tienen que ser tratados por el Señor. Mira, Josué, por ejemplo. Josué terminó siendo el comandante en jefe de toda la nación. Pero antes de estar en autoridad, tuvo que estar bajo autoridad. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 1, que Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Mira qué tremendo. Para que Josué pudiera ser el siervo de Jehová, primero tuvo que ser el siervo de Moisés. Hay personas que no están lo suficientemente sensibles para ser sometidos a la autoridad de nadie y un día cualquiera pretenden que la gente los siga y los obedezca. Esto no es correcto. En el caso de Josué, sabemos perfectamente que Dios un día le entregó autoridad, pero él siempre tuvo una autoridad. Todos debemos tener y vivir bajo autoridad y asumir la autoridad de una manera correcta. Josué capítulo 1 versículo 16 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Mira cómo le dijo el pueblo, nosotros nos vamos a someter a ti en la medida en que de la manera como tú te sometiste a Moisés, ahora lo hagas bajo la cobertura de Dios. Y es muy fácil someterse ante aquel que está bajo autoridad, ante aquel que tiene sobre sí la cobertura divina. Es decir, no podemos, todos, escucha bien, necesitamos por exigencia y obligación tener una autoridad. Por eso lo he dicho varias veces y hoy lo repito nuevamente. Ten mucho cuidado si la persona a la que tú le has rendido obediencia, ¿cierto?, no tiene autoridad. Preocúpate por la persona a la que te sometes si esa persona no tiene a nadie sobre sí ante la que él también deba someterse y rendir cuentas. Esto es fundamental. Tenemos que hacerlo. En tercer lugar, para que tú y yo ejerzamos correctamente la autoridad, debemos mantenernos en comunión con el Señor. Esto es fundamental. Todo aquel que es autoridad debe mantenerse en comunión, una comunión estrecha con aquel que le entregó la autoridad. En este caso, estamos hablando de la comunión con Dios. Dice el texto del Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos Dios les hará conocer su pacto. Mira, no podemos simplemente decir, yo represento a Dios, pero yo no oigo a Dios. Tú no puedes ir a los hombres en nombre de Dios si primero no estás en la presencia de Dios, sometido a su voluntad, oyendo su voz. Mira, padre, esposo, pastor, líder, de pronto en las esferas terrenales y humanas, el jefe no va a estar en comunión con Dios. Nosotros sí tenemos que hacerlo, pero desde el punto de vista de la autoridad de un creyente, necesitamos, antes de ejercer autoridad sobre otros, necesitamos escuchar la voz de Dios, tener comunión con Dios. Quien está cerca de Dios debe tener claro que no puede ser el pensamiento humano el que impere. Mira, si tú no tienes comunión con Dios y estás en autoridad, tarde o temprano dejarás la voluntad de Dios a un lado y pretenderás establecer tu propia voluntad. Y ya tú y yo sabemos lo que significa y lo que representa hacer nuestra propia voluntad. Ser autoridad no significa que todo lo que hagamos está correcto. Es más, les voy a decir una cosa, el estar en autoridad no significa que no nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, nos vamos a exceder, nos va a faltar, vamos un día a decir cosas que no debemos decir, a ser impositivos, a quizá usar un tono inadecuado. Pero si tú y yo estamos en comunión con el Señor, quien está por encima de nosotros en autoridad, nos va a decir, ¿sabes qué? No estuvo bien la manera como le hablaste a tu esposa. No estuvo bien la forma como trataste a tu hijo. No estuvo bien
la manera como trataste a esa oveja, a esa persona que de pronto señalaste o exhibiste públicamente. ¿Sabes una cosa? No está bien. Pero como hay autoridad sobre ese que está en autoridad, pues básicamente va a ser más fácil para ellos y para nosotros decir, ¿sabes qué? Me he equivocado, necesito buscar ayuda y venir al Señor y decirle a Dios que desde luego nos ayude. Tenemos la oportunidad entonces de entender y darnos cuenta cuando nos equivocamos, si estamos en comunión con el Señor. Exponernos a la palabra, exponernos a Dios es algo que nos va a enseñar. Porque, escucha, no siempre vamos a hacer las cosas correctamente. No siempre nos vamos a, digamos, a comportar de la manera adecuada. A veces nos vamos a equivocar. Por eso, quien está en autoridad tiene una responsabilidad inmensa y es hacer lo que Dios haría en su lugar. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que visteis en mí, lo que oísteis de mí, el ejemplo que visteis de mí, este mismo ejemplo, cada uno de ustedes lo debe seguir. Si tú eres esposo, actúa como lo haría Jesús en tu lugar. Si tú eres padre, actúa como lo haría Jesús en tu lugar. Si tú eres un jefe, un pastor, actúa como lo harías en tu lugar, para que luego Jesús no te desautorice. Para que Jesús luego no venga y te diga, ¿sabes qué? No fue correcto lo que hiciste. Debemos mantenernos en comunión, no solamente con el Dios Todopoderoso, que es el supremo regente universal, sino hacerlo con aquella persona que nos ha delegado autoridad. Si tú eres una persona subordinada, aprende a tener comunicación permanente con aquel que está sobre ti. No te escondas de la autoridad. Esconderse de la autoridad es algo que va a causar graves daños a tu vida espiritual y a la manera como estás ejerciendo la autoridad. Busca a tu pastor, busca a la persona que está sobre ti en autoridad para que con él puedas saber y darte cuenta de tus errores, de tus equivocaciones y de esa manera poder corregir las cosas que estamos haciendo equivocadamente. Necesitamos hacerlo de una manera correcta. Por eso dice la Biblia, no impongas las manos con ligereza. 1 Timoteo 5:22 dice así, no impongas las manos con ligereza. Esto quiere decir que cuando estamos entregándole autoridad a una persona, no podemos nosotros entregársela y dejarlos sueltos. No. Quien entrega autoridad tiene que supervisar. Quien entrega autoridad tiene que estar pendiente. ¿Por qué? La autoridad tú la puedes delegar, pero la responsabilidad es indelegable. Y así como has entregado autoridad, tienes que asumir la responsabilidad. Más adelante voy a hablar un poco de esto, pero es importante que lo tengas presente. Como cuarta instrucción o como cuarto consejo es, aprende a negarte a ti mismo. Esto es importante. No debemos ejercer la autoridad de manera descuidada. Todo aquel que representa la autoridad de Dios tiene que aprender a conocer su voluntad y desde luego a negarse a sí mismo. Jesús lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que quien está en autoridad no puede imponer su voluntad, sino que debe establecer la voluntad de Dios. No podemos nosotros usar nuestra posición de autoridad. No podemos usar para beneficio propio, para que la gente haga lo que nosotros pretendemos, para que la gente haga lo que nosotros queremos. No, dice la Biblia que es indispensable que quien quiera seguir a Jesús, aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Somos representantes de la autoridad divina, lo hemos dicho mucho. Debemos entonces sacar de nuestro corazón todo ego, toda vanagloria y todo concepto humano. ¿Por qué? Porque somos vasijas y necesitamos la gracia de Dios y la misericordia de Cristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mira lo que dice Juan 5:19. De cierto os digo, decía el maestro, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Es decir, Jesús vino a la tierra. ¿Por qué fue respaldado? ¿Por qué se oyó desde el cielo esa voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Porque Jesús no hacía lo que le parecía, no hacía lo que se le daba la gana. Dice la Biblia que Él hacía lo que veía hacer a su Padre. Es decir, Él representó correctamente a la autoridad. Por eso, Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Es decir, si tú eres autoridad, qué lindo que tus subordinados digan que a través de ti ven a Dios. Qué lindo que tus subordinados, que tus hijos, que tu esposa, que tus subalternos, que las personas que están bajo tu autoridad no te vean como un tirano, no te tengan miedo, no te vean arrogante y soberbio, ni siquiera inalcanzable, que te vean cercano, que te vean humilde, que vean a Jesús a través de ti, que vean a Dios en tus palabras, que vengan a ti a escucharte, porque detrás de ti está el consejo divino, porque no es tu pensamiento. No es una imposición humana, no es un establecimiento de criterios y de opiniones terrenales, es el criterio y el pensamiento divino. Si el mismo Jesús se sujetó a conocer y a obedecer la voluntad del Padre, pues ¿quién eres tú y quién soy yo para no hacerlo? Necesitamos hacerlo de esta manera. Voy a terminar aquí, voy a someterme en esta oportunidad. Aquí está mi hijo que me está trayendo el teléfono con el cronómetro. Me voy a someter, voy a terminar hasta aquí. La próxima semana vamos a hablar de... No debemos establecer nuestra propia autoridad, como que a veces la gente quiere imponer su autoridad. ¿Es correcto que lo hagamos? Vamos a hablar de eso la próxima semana. Vamos a hablar de la responsabilidad y también vamos a hablar del abuso de la autoridad. Ese será el tema de la próxima semana. No te lo pierdas, que desde luego que te va a bendecir, tanto como a mí me ha bendecido el estudiar esto y entender, ¿sabes qué? A veces nos hemos equivocado y necesitamos que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu misericordia y tu eterna bondad. Gracias por la vida de cada persona que en esta ocasión, Señor, se ha conectado con esta enseñanza. Te pido que nos ayudes, Señor. Si nuestras autoridades se han equivocado, Señor, hoy les perdonamos en el nombre de Jesús. Pero también, si nosotros como autoridades nos hemos equivocado, Señor, ayúdanos a arreglar, a enmendar, a corregir lo que hayamos hecho mal, Señor. Queremos representarte a ti, por cuanto a ti, Señor, es que también daremos cuenta. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, gracias por esta ocasión, estar con nosotros también. Comparte este material con otras personas. Ve y cuéntales lo que ha significado para ti el Ministerio Semilla de Vida. Ve a nuestra página web, ve a nuestro sitio en el canal de YouTube, suscríbete, activa las notificaciones. Eso es una oportunidad también para hacer bulla y hacer que el canal de YouTube diga, ahí está pasando algo. Y esto lo podemos hacer juntos, con la ayuda y la bendición del Señor. Gracias a aquellos que nos acompañan con sus oraciones. Gracias a esos que nos han apoyado. Hoy estoy hablándoles desde una cámara nueva que el Señor nos regaló. Ya les he dado las gracias personalmente a esas personas que nos han acompañado y nos han apoyado adquiriendo este nuevo equipo. Pues también quiero bendecir a aquellos que han estado y seguirán acompañándonos. No crea, ya tienen cámara nueva, ya no necesitan más nada. No, necesitamos ahora arreglar algo del sonido, necesitamos cambiar las luces. Es decir, siempre lo que hacemos aquí lo hacemos para glorificar el nombre del Señor, para edificar las vidas de tantas personas que nos acompañan y por supuesto, sobre todo, para exaltar el nombre del Señor. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga. Les vamos a dejar la información si ustedes también quieren ser parte y acompañarnos en esta oportunidad con su aporte, con su ofrenda, con su donativo, para que así, ya sea en Colombia o aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo en la que te encuentres, puedas sembrar en el Ministerio Semilla de Vida. Nos vemos entonces la próxima semana en este espacio. Hasta entonces y bendiciones.